Saludo con gusto a Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Alejandro, gracias por estar aquí. Guillermo, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Pues como lo hacemos con frecuencia, analizamos las encuestas publicadas esta semana por el Financiero. Una tiene que ver con la elección presidencial, es decir, medimos nacionalmente cómo van los aspirantes, las corcholatas de Morena y los otros aspirantes de otros partidos, por un lado, y por el otro medimos cómo van los aspirantes a la Ciudad de México. Empezamos con la encuesta nacional. Sí, dos encuestas, Guillermo, como bien mencionas. Empezamos con la nacional, rumbo al 2024, intenciones de voto y sobre todo preferencias, como dices, para las figuras presidenciales. Las llamadas corcholatas, por un lado, de Morena, pero también las de la oposición. Así que, si me permites, con lo de las corcholatas, tenemos aquí, se están moviendo las cosas. En esta encuesta sí se diferenciaron un poco los porcentajes. Tenemos en primer lugar de popularidad a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con un 47% de opinión favorable, 7 puntos por encima de Marcelo Ebrard, que tiene 40%, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 32%, y el senador Ricardo Monreal, 26%. Cuando digo que se separaron es porque al preguntar, Guillermo, si a quién de ellos prefieren como candidato o candidata de Morena a la presidencia, pues ahí destaca Claudia Sheinbaum, 4 puntos arriba de Ebrard, 28-24, y el que también subió en el último mes de manera muy interesante fue Adán Augusto López, que pasa de 8% a 14%, es decir, casi se duplicó en solo un mes, producto del corcholateo que los estamos viendo, están placeándose, y el que queda un poco más rezagado es Ricardo Monreal. Claudia sube, Ebrard se mantiene estacionado. Adán sube bastante y Ricardo Monreal también estacionado. En la parte baja Así es. De la tabla. Entonces se diferenciaron porque traíamos a los dos punteros muy parejitos y a los otros dos un poco más rezagados. Ahorita se abre, fue un mes con movimiento. Del lado de la oposición, Guillermo, pues ahí sí tenemos una larga lista, sería difícil cubrirlos a todos, así que como habíamos dicho, vamos a ir midiendo algunos, después en otro mes otros, y empezamos con una lista que hasta ahorita ha venido encabezando Luis Donaldo Colosio Riojas, que tiene el 31% de opinión favorable, seguido de Enrique de la Madrid con 30%. Es decir, ya está muy cerca aquí el priista de la Madrid, aunque, bueno, un puntito abajo, pero también se movió de manera importante en este último mes. Le sigue una lista de varias mujeres, Lili Téllez en tercer lugar de popularidad, Claudia Ruiz Massieu, 27 para Téllez, 24 para Ruiz Massieu, y 21% para Beatriz Paredes. Un poquito más abajo, con 20%, el gobernador panista Mauricio Curi. Tenemos otros nombres, pero sí preguntamos también en este caso, Guillermo, ¿quién de ellos preferirían como posible candidato de una alianza? Bueno, aquí tenemos antes de eso Margarita Zavala, 19%, Alejandro Murat del PRI, 19%, Krill 17%, Gurría 16%, Ricardo Anaya 16%, con muchos negativos, como puedes ver, tanto él como Margarita Zavala. Y por último, Ildefonso Guajardo con 15% de opinión favorable. Hicimos una selección de ellos y de ellas. En el listado de mujeres, pues destaca Lili Téllez como la preferida con 18%, aunque está muy cerrado, realmente la diferencia entre ellas es muy poco. Le sigue Claudia Ruiz Massieu con 15%, Margarita Zavala con 3% y Beatriz Paredes con 13%. Así que, como ves, hay aquí un escenario muy cerrado entre las aspirantes de la posible alianza opositora. Entre los hombres tenemos algo similar, que es de la Madrid, ahí sí destaca, 21%, Ricardo Anaya 16%, Alejandro Murat 13%, y Santiago Krill, que pues alzó la mano, que ahí está también haciendo, digamos, pues olas en este sentido, ¿verdad?, de los presidenciables con 9%. Así que llevamos estas dos listas, faltan nombres, es una lista larga, pero bueno, la siguiente es cómo van los partidos y los escenarios con estos posibles candidatos. Si hablamos de hombres, estarían Colosio, Enrique de la Madrid, Curi, ahí encabezando la lista. Así es. Si hablamos de mujeres, estarían Lili Téllez, Claudia Ruiz Massieu,
Margarita Zavala y Beatriz Paredes, es decir, 2 del PAN, 2 del PRI. Sí, un poquito como para ir también calibrando. Para ir calibrando y entendiendo cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Así es. Ahora, vamos a poner esos nombres en escenarios hipotéticos, pero primero te comento cómo van los partidos, porque hubo un movimiento interesante. Cuando preguntamos la intención de voto por partidos y se suman los bloques, Morena tiene un 49% de intención de voto, se queda en el mismo porcentaje del mes pasado, pero por su parte, digamos, el bloque PAN-PRI-PRD obtiene 37% aquí, en este caso, estamos hablando de a nivel nacional, 49 contra 37, es una diferencia pues importante, pero que se cierra, venía más amplia, 12 puntos de diferencia ahorita, y se cerró, así que pues parece que sí se está moviendo. ¿Qué pasa si utilizamos los nombres en estos escenarios hipotéticos, los famosos careos, para ver cómo les va? Si Claudia Ruiz Massieu fuera la candidata de una alianza opositora y Luis Donaldo Colosio, candidato de Movimiento Ciudadano, enfrentando a varios posibles corcholatas, digamos, en escenarios, pues todas las presidenciables de Morena ganarían hoy en día, con 48% en el caso de Claudia Sheinbaum, 44% en el caso de Ebrard y 42% en el caso de Adán Augusto López. Es decir, todos ganan, pero con una diferencia importante. A la que mejor le va es a Claudia Sheinbaum. Curiosamente, Ruiz Massieu se queda con el mismo porcentaje. Colosio varía un poquito, entre 19 y 21%, pero ahí está, digamos, lo que sería un escenario hipotético. Otro, si no hubiera alianzas, Guillermo, que es también lo que podemos especular. Puede pasar. Que puede pasar, pero con nadie, incluso que Morena no vaya en alianza, pues aquí sí parece ser un escenario mucho más sencillo, tomando al candidato que en estos momentos luce como el más débil de Morena, que es Adán Augusto López, ganaría con 40%. Después, Ricardo Anaya del PAN, Murat del PRI y Colosio de MC, pues tendrían un porcentaje muy similar, muy distribuidito, entre 14 y 16% ellos. Y por último, Monreal en un escenario con el Partido Verde, 5%, y Fernández Noroña de PT, 5%. Le arrebatarían a Morena 10 puntos porcentuales en este escenario con Adán Augusto López. Pero Morena muy arriba, ¿no? Muy arriba, sin bloque opositor. Sin bloque opositor. Con bloque opositor se viene cerrando, sí, aunque todavía lleva una ventaja. Esto es en la elección nacional, digamos, es como se han comportado las tendencias, hablando de las corcholatas presidenciales frente a los posibles candidatos de partidos opositores con alianza y sin alianza, ¿no? Así es. Esta es la pista presidencial, la pista nacional rumbo a presidencia. Tenemos la encuesta en Ciudad de México. La publicamos también esta semana en El Financiero y vamos a ver cuáles son los nombres y cuáles son las tendencias. Mira, aquí también tenemos una larga lista de nombres, así que trataré de ser lo más breve posible, pero empezamos, si te parece, con las llamó el presidente así en su momento, las corcholatitas, ¿verdad? En este caso, las candidaturas de Morena, pero a la Ciudad de México. Y aquí tenemos a Omar García Harfuch con 36% de opinión favorable, seguido muy de cerca tanto por la alcaldesa Clara Brugada como por la secretaria Rosa Isela Rodríguez a nivel federal, 32 y 31%. Martí Batres 30, es decir, está muy cerradito entre todos ellos, y más abajo Mario Delgado y Santiago Nieto con 25 y 21%. Varios nombres que se tienen que manejar aquí, esta es una selección de ellos. Al preguntar quién les gustaría que fuera el candidato o candidata de Morena a la Ciudad de México, pues allí también está muy cerrado. Vamos con una diferencia de entre 14 y 17%, ya sea por García Harfuch o por Rosa Isela Rodríguez o por Clara Brugada, que son las tres personalidades que salen más arriba. Del lado de la oposición, que es lo que veíamos ahí ahorita, si te parece, también hay varios nombres. Es decir, la ciudad todavía no se ha decantado como a nivel federal en 4 corcholatas principales. Lo que vemos aquí es a Xóchitl Gálvez. Ya la habíamos venido midiendo, liderando estas preferencias con 33% de opinión favorable. Le sigue el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, 28%. Lía Limón, también alcalde, 26%.
Adrián Rubalcaba, alcalde de extracción priista, 25%, Kenia López Rabadán, 23% y Jorge Romero, 18%. Así que, pues sí hay diferencia, más alto en 33%, más bajo en 18%, distintos niveles de conocimiento, sobre todo con Jorge Romero, pero de nuevo no es una lista exhaustiva, así que pues estas son algunas de las posibilidades. Bajo la misma tónica, Guillermo, si te parece, ¿cómo va a nivel de partidos la intención de voto y después con escenarios hipotéticos? Muy interesante porque aquí también se cierra en la Ciudad de México. Tenemos 48% para Morena, Verde, PT como bloque, 43% para PAN, PRI, PRD, una diferencia de 5 puntos que hace apenas un mes eran 10 puntos. Es decir, se cerró. No tenemos aquí una atribución necesariamente, si fue la marcha, si fue el debate, si fue la reforma electoral. El caso es que se cerró. Sí. Había bajado sobre todo porque hubo un periodo en el que el PRI perdió apoyo y en este momento estamos viendo una recuperación. Escenarios hipotéticos, con nombres y apellidos. A ver, la misma tónica también, si Xóchitl Gálvez, que es la candidata más fuerte en este momento de oposición, fuera la candidata PAN-PRI-PRD, con un candidato Chertorisky de MC y las distintas corcholatas capitalinas, pues en este caso también todas, excepto en un caso, ganarían las candidaturas de Morena, no por una diferencia muy amplia, quizás de un dígito, pero solamente un escenario, aquel con Santiago Nieto, donde Xóchitl Gálvez ganaría por 4 puntos. En el resto puedes ver ahí diferencias que van de 4 puntos porcentuales, en el caso de Martí Batres, de Rosa Isela Rodríguez, hasta 8 puntos porcentuales si la candidatura cayera en García Harfuch o en Clara Brugada. 8 puntos de ventaja para ellos y 4 puntos para los otros. Y en el caso de Santiago Nieto, pues ahí sí volteado. Entonces, escenarios hipotéticos, falta mucho todavía, pero tenemos también unos sin alianzas. De nuevo, parece que sin alianza no hay mucha competencia. Morena 45%, en este caso con Rosa Isela Rodríguez. Kenia López Rabadán, panista 28%, casi, digamos, aquí hay una diferencia importante. Rubalcaba del PRI se llevaría 11%, Chertorisky de Movimiento Ciudadano 9%. Así que, pues sin alianza opositora, de nuevo, Morena va muy adelante. Y lo que sí estamos viendo es que los nombres hacen diferencia en puntos, en algún punto más, punto menos, pero con la excepción de Santiago Nieto, en este caso en particular, pues no cambian el sentido de quién va adelante, quién va atrás, ¿no? Estaba observando cómo podría sumar alianza más MC. Ya hemos dicho que no necesariamente el puntaje que saca MC se traslada en automático a la alianza en caso de que MC se sumara a ella, es decir, habría su diferencia. Sin embargo, pues sí sumaría MC en caso de que aceptara ir en la alianza opositora, ¿no? Lo hemos comentado y pareciera que hay votantes de MC que no parecen muy dispuestos a votar por PAN, PRI, PRD, entonces no habría una suma aritmética. No es una suma aritmética, es pero correcto. si te parece, lo que voy a hacer es tomar esta observación como una tarea para la siguiente, porque hasta ahorita MC no ha dado señales de que vayan a alianza, no, pero podemos hacerlo en la encuesta, ¿no? Entonces, si te parece bien, me lo llevo de tarea. Pero está interesante, bueno, así está el planteamiento, ha habido movimientos, los fenómenos que van sucediendo van sumando, restando, según sea el caso. Aquí ya mediste con la marcha, ¿verdad? Ya la medición la hiciste habiendo sucedido la marcha del 13 de noviembre. Mira, no, de hecho las dos encuestas, tanto la nacional como la de Ciudad de México, fueron previas. Son inmediatamente previas a la marcha. Así que el conjunto de las dos marchas, tanto la marcha como lo que se ha llamado la contramarcha del presidente, sí, pues van a tener que, ¿no?, incidir probablemente en las siguientes Será interesante ver cómo influyó la marcha del 13 de noviembre, la marcha ciudadana, y cómo influye la contramarcha, como se ha denominado, a la que hará López Obrador este próximo domingo 27 de noviembre, pues con todos los recursos del Estado. Sí. La encuesta nacional que mencionamos era solamente un día antes de la marcha, entonces el ambiente ya estaba, pero no sabíamos el desenlace, entonces yo creo que en las siguientes mediciones vamos a ver qué sucede. A ver cómo juega eso, si es que juegan. En esta contienda de marcha. Porque es tan volátil todo lo que pasa que
Igual para cuando midas ya... Pero lo acabas de decir, va a ser muy importante la imagen que quede de la marcha de este 27, porque del anterior creo que dejó una buena impresión en general Sí, sin duda. entre la sociedad. Vamos a ver qué pasa con esta. Y bueno, a medir en la siguiente. Y como dije, me llevo de tarea el tema de MC también. Sí, creo que es interesante ver qué tanto sumaría MC si fuera en la coalición. Digo, han dicho que no van, que irán por su lado, pero vaya, Hagamos en un un escenario hipotético. supuesto hipotético, ¿cómo sumaría MC en la alianza opositora? Será interesante verlo. Correcto, pues muchas Por lo gracias. pronto, estas encuestas ya están disponibles, las publicamos en el periódico impreso, están en el sitio web del Financiero y usted puede consultarlas, observarlas, analizarlas. Es un ejercicio como el que hace cada mes Alejandro Moreno y que aquí comentamos en el programa. Pues ya veremos qué sigue. Y gracias por la sugerencia. Vamos a hacer el escenario hipotético. A ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Gracias. Al Alejandro contrario. Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Gracias por venir a platicar sobre el tema. Muy buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Enseguida regresa el